Bueno, me da mucho gusto, como siempre, saludar a mi queridísimo biólogo Ricardo Medina Calvario para su sección que ayer dejamos pendiente por motivos de trabajo y que hoy gustosamente podemos recuperar. ¿Cómo estás, mi querido Ricardo? Qué gusto saludarte. Buenos días. Igualmente, me da mucho gusto saludarlos y bien, afortunadamente, pues tratando de trabajar, tratando porque no hay mucho trabajo, no porque lo haga medio, no porque tratando, no. Pero afortunadamente bien y tratando de salir de esta situación económica. Así es, querido Ricardo, como todos aquí, pues ahora sí que dándole a Dios, rogando y con el mazo dando, ¿verdad, mi querido Ricardo? Así es. ¿Qué nos tienes, mi querido Ricardo? Te escuchamos con atención, como siempre. Muchas gracias. Fíjate que voy a hablar hoy de un tema muy importante que son los árboles. Y hablo de este tema porque entre las dos salidas que he tenido estas semanas de trabajo, una hacia el estado de Guerrero y otra al estado de Chiapas, dos entidades, sobre todo la segunda, con características que muchos de nosotros conocemos, que es tener una gran cantidad de vegetación, de árboles. En los caminos que recorrí, porque salí en parte en carretera, pues me di cuenta, por un lado, la devastación, que la palabra hay que ser cuidadosa con ella, pero que se está dando respecto a la quema, por un lado. Hoy en día escucho que hay 49 incendios que todavía no han sido controlados a nivel de la República, y que cuando tú vas hacia el estado de Guerrero, por ejemplo, tanto en Morelos como en el mismo Guerrero, ves una gran cantidad de árboles quemados, de grandes áreas forestales quemadas, unas por el calor, por supuesto, y otras por prácticas agrícolas, como lo hemos mencionado aquí, el tumbarrosa y quema, para que llegue ahorita la siembra y esperar la temporada de lluvia. La gran cantidad de México está bajo este tipo de agricultura de temporal, que es cuando llegan las lluvias, que es más o menos sobre junio. Y por otro lado, las obras, por ejemplo, que se están dando del Tren Maya, que a pesar de que se dijo desde un inicio que nos iba a tumbar un solo árbol, pues se está haciendo lo contrario, y se está tirando una gran cantidad de estas. Y también el programa más importante, de acuerdo a este gobierno, más importante a nivel mundial, que no es correcto esa apreciación o esa aseveración, que es el de Sembrando Vidas. En el estado de Quintana Roo y Chiapas está dando mucho, y en Tabasco también, no mucho, que se esté retirando una gran cantidad de áreas forestales, que se estén tirando estos árboles para pasar a este programa y recibir apoyos económicos. Aunque también el gobierno de la República insista en que esto no es correcto, pues cuando uno va hacia estas tierras, pues lo puede observar, inclusive la misma gente lo platica. Se tiran los árboles, la vegetación de otro tipo, y se da paso al sembrar árboles frutales y maderables, aunque no sean de la entidad correspondiente, pues para recibir los apoyos gubernamentales. Entonces, eso es lo que está pasando en la realidad de México. Y eso me hizo preguntarme, y han salido algunos reportajes en este sentido, ¿cómo está la vegetación, el arbolado a nivel mundial y en México? Si la degradación de esto, la deforestación que se está dando, ¿de qué manera se está dando? ¿Y cuántos árboles, por ejemplo, hay? Esto sucede una pregunta, ¿de cuántos árboles hay en la Tierra? Recordemos que es uno de los principales elementos de generadores de oxígeno. El principal se encuentra en el mar, ya lo hemos mencionado, pero por supuesto la vegetación arbórea es uno de los principales oxigenadores del planeta, por supuesto. Entonces, a la vista de noticias, reportajes, etcétera, donde vemos únicamente la parte mala, digamos, de
la pérdida que se está dando de arbolado, que ronda, de acuerdo a los especialistas de diversas entidades, universidades, etcétera, que la pérdida de arbolado ronda los 15,000 millones de árboles al año en el mundo. Entonces, esto es una cantidad pues muy importante de pérdida de masa forestal. Entonces, la pregunta, repito, es ¿cuántos árboles hay en el mundo? Con las herramientas tecnológicas que se tiene, con los satélites, se había venido proponiendo una cifra que rondaba más o menos hace 10 años, 10, 12 años, allá en el inicio de los 2010, o sea, en esta década, que hablaba de que deberían existir en la Tierra aproximadamente 400,000 millones de árboles. Estoy hablando de todos los países que conforman este planeta, y entonces con esa tasa de deforestación sí se estaba viendo peligrar la supervivencia del arbolado y la problemática para la supervivencia humana. Algo similar que quiero comentar es que se decía que cuánta agua había en el planeta, agua potable, y que en el caso de México en el 2019 se manejó una cifra de que las presas estaban en una cantidad llena suficiente para los siguientes 2 años, y que me acuerdo muy bien en el 2019 decía yo que ese tipo de datos, decirlos, pues provocaban el que quizá no se cuidara tanto el agua, porque si se decía que había, pues entonces como para qué cuidarla tanto, para qué exagerar. Y bueno, ahora vemos algunos de los resultados en el agua. Pues en los árboles pasa lo mismo. De esta cifra de 400,000 millones se llegó recientemente, y datos publicados a finales del año pasado, 2020, y con las tecnologías y sobre todo por el esfuerzo de la Universidad de Yale de los Estados Unidos, se determinó que es una cifra parecida muy exacta, y lo cual pues también es en base estadística, no puede ser total. Pero bueno, se habla de que en la Tierra existen 318,180 millones, 524,032 árboles. O sea, órale, ¿quién los contó, Richard? 3 millones de árboles existen en el planeta, lo cual indica, de acuerdo a la población que hay, que más o menos hay 422 árboles por persona. De estos, donde más porcentaje de árboles hay es en América del Norte, en Escandinavia, los países nórdicos, y en Rusia, América del Norte, principalmente Canadá, la parte más septentrional de Rusia, lo que es Siberia, tiene grandes áreas boscosas, y los países como Suecia, Finlandia y Noruega, que por ejemplo Finlandia es uno de los principales productores mundiales de madera, derivado del buen manejo de arbolado que se tiene, con una cantidad de territorio arbolado mucho menor, por ejemplo, la de México, pero con un mejor eficiente manejo de sus árboles. Entonces estas 3 regiones son las que más árboles poseen, y en un nivel abajo, a pesar de su gran condición de selva, por ejemplo el Amazonas y los países que lo conforman, son los que más bosques o árboles tienen. Aproximadamente de coníferas, o sea, pinos, encinos, el 24% a nivel mundial se tiene de este tipo de arbolados, de coníferas, y de bosques tropicales o selvas subtropicales el 43% del total, y así otros países lo van teniendo. Hay casos extraordinarios, importantes, como se decía, de la selva de Brasil, principalmente
año. Y ya más recientemente esa cantidad ha disminuido a 20,000. Entonces, bueno, los esfuerzos mundiales por la conservación de los árboles ha logrado el aumento de estos a nivel mundial. Sin embargo, bueno, con esta cifra de 3 billones y no de 400,000, que desaparezcan 15,000 millones de árboles, sobre 3 billones, bueno, representa una cantidad importante de merma en la desaparición de los bosques, pero esto no significa que no debemos de protegerlos, de seguirlos conservando, porque ocurre que, bueno, quizá gente ni siquiera lo ubique. Hay países como algunos países africanos en los que se ha llegado a perder hasta el 99% de la biomasa de los bosques que existen en esos países, principalmente africanos, que esto tiene que ver también con la parte de demanda de alimentos, de ganarle terreno a los bosques, a las selvas, para la agricultura, para la ganadería. Por supuesto, la deforestación sin adecuados planes de manejo para la conservación de los árboles, etcétera. Entonces, sobre todo en países menos desarrollados, pues es donde más se da la deforestación. Pero este dato, el que saca la Universidad de Yale, y que ha sido bien vista por organismos internacionales, inclusive como la ONU, pues nos hace ver que los avances que se tienen en la conservación de los bosques, pues ha sido, y más que de los bosques, de la arbolada en general, ha sido importante, con esta cifra que acabo de mencionar, ¿no? De más de 3 billones de árboles que existen en el planeta, que si uno viera en un mapa que saca la universidad, pues las áreas verdes, las áreas boscosas, que normalmente se pinta así de verde a nivel mundial, pues nos da una idea de que gran cantidad de países poseen importantes reservas de arbolado. Entonces lo que queda, por ejemplo, en el caso de México, pues es seguir trabajando, espero que se pueda, en eficientar los planes de manejo, evitar al máximo los cambios de uso de suelo, dedicarle dinero al combate a los incendios, que es un problema también muy importante, que ya lo hemos tocado aquí. Sin recursos, bueno, pues ahorita el ataque a estos 49 incendios que se dan, pues tienen que participar el Ejército, la Marina, CONAFOR, Semarnat, las autoridades estatales, inclusive municipales, pues para controlar los incendios, pues porque no hay los recursos necesarios para atacarlos, no acabarlos. Entonces, bueno, pues es una parte importante que de repente pues no vemos, porque estamos enfrascados en otros temas igual más importantes, pero bueno, pues aquí estamos para no dejarlos pasar. Así es, querido Ricardo, siempre importante, porque es una de las cosas que a veces damos por hecho, ¿no? Pero que son importantes enfatizar ahora en esta temporada, que vemos cómo los incendios forestales consumen grandes hectáreas de arbolado, cómo se deforestan estas zonas también por la mano del hombre, y cómo algunas obras también, algunas necesarias, otras no, como las que ya hemos mencionado, también acaban pues dañando estas áreas de arbolado, y que todo ello en conjunto pues representa una gran problemática para esta situación, ¿no? Ese crecimiento de la mancha urbana, eso que hace el hombre de una manera consciente o inconsciente, por menoscabar todo este tipo de ecosistemas tan importantes que son para las recargas, ¿no? Justamente del subsuelo, para la vida misma, para la oxigenación, en fin, todo esto que representa el conservar un árbol, el plantar un árbol y conservarlo, nos debe siempre de llamar la atención y de estar pendientes de cómo estamos en ese aspecto, mi querido Ricardo. Así es, y bueno, con este tipo de datos, pues nos damos cuenta que hay avances a nivel
no debería de ser así, ¿no? Entonces, bueno, hay que avanzar en ese aspecto, brindando información fidedigna de fuentes confiables, incluidas las del mismo gobierno, claro, para poder avanzar en el conocimiento y que, bueno, nosotros, la ciudadanía en general, pues tengamos más herramientas para saber cómo vamos y saber si decidir, inclusive si seguimos como estamos o giramos, ¿no? Hacia otra cosa. Pues sí, Ricardo, sí, porque ese programa del Sembrando Vidas pues presentaba cifras supuestamente muy impresionantes, muy atractivas, pero pues realmente parece que pues en vez de ayudar resulta en todo lo contrario. Pues sí, eso es lo que está pasando. Por supuesto, no es total, no todo lo que se hace está mal. Obviamente hay personas que no lo están ocupando eficientemente, de no estar o estar desocupando sus terrenos. Bueno, pues ahora los ocupan para hacer sembrado de árboles frutales y maderables que tienen un tiempo, y que bueno, el apoyo de 5,000 pesos al mes pues quizá no represente mucho, pero bueno, ayuda a muchas familias, pero muchos otros, no pocos, están utilizando meramente pues para obtener recursos de manera, pues si no ilegal, pues como lo dicen también, pues no honesta, porque se está tumbando para poder aplicar al programa, ¿no? Entonces esa es una realidad que pues tampoco quiere verla, o si la ve el gobierno, pues no lo menciona, ¿no? Únicamente nos dicen los objetivos iniciales del programa, que es de sembrar 1 millón de hectáreas con árboles frutales y maderables, pero no se nos dice que, por ejemplo, no existe la cantidad de árboles en viveros, ni del ejército siquiera, que pueda sostener ese nivel de plantación. Es como decir que pues, nos van a vacunar cuando pues todavía no están todas las vacunas, ¿no? algo parecido. Pues, algo muy parecido. Son muy loables, pero pues falta para cumplirlos. Del dicho al hecho. Así es. Trecho, entonces, bueno, pues hay que seguir trabajando en ese sentido, y pues nosotros exponiendo los que nos dedicamos a esto, sin ser expertos, pero sí con experiencia y además vida, como lo he pasado yo en estos días, pues a ver cómo es lo que está pasando con el tema de los árboles, por ejemplo. Cosa que como siempre te agradecemos enormemente toda esta valiosa información que nos compartes, mi querido Ricardo. Te mandamos un abrazo cariñoso, toda nuestra admiración y agradecimiento como siempre, Ricardo. Yo les mando un abrazo a todos y muchas gracias por seguirnos escuchando, y esperemos seguir así mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias, querido Ricardo Medina Calvario, biólogo, presidente del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, AC. Gracias, queridos amigos. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.